Saludos, estimados espectadores. En este extenso reportaje les contaré la historia de una compañía de motocicletas bastante singular. Comenzó con motores y construcción aeronáutica, pero terminó enfocándose en motocicletas. Sus ingenieros han sido los más leales al motor boxer. En cierto momento, esta empresa producía las mejores máquinas de carreras y militares. Las motocicletas Ural y Dnepr nacionales tienen sus orígenes en un modelo previo a la guerra de la compañía BMW, la cual también inventó la categoría de motos Touring Enduro. Bayerische Motorenwerke. Las motocicletas rara vez dejan a alguien indiferente. Algunos las admiran, sueñan con ellas y las desean, mientras que otros las llaman una porquería que se descompone fácilmente. Hay pocos comentarios neutrales. Por cierto, ¿saben por qué los conductores de BMW no se saludan entre sí? Porque en la mañana ya se vieron en el taller de servicio. Bromas aparte, es hora de contar la historia. Disfruten el video en el canal Crashmoto. El piloto Ernst Henne estableció 12 récords mundiales en su motocicleta BMW. Solo queda una moto con Riot en la carrera debido a la mala suerte inicial. Todavía muy rezagado, fue una montaña rusa de emociones. Creo que esa es la descripción más acertada. La nueva BMW, tanque de 24 litros, transmisión por cardán, motor boxer bicilíndrico, arranque eléctrico. La historia temprana no está relacionada con las motocicletas, sino con personas y empresas de la aviación y fabricación de motores. La historia de la empresa se puede rastrear hasta las personas de Karl Rapp y Gustav Otto. El primero nació en 1882. Inició su carrera como ingeniero en Zust alrededor de 1908. Luego, fue director técnico en Daimler-Benz hasta 1912 y posteriormente lideró una sucursal de Flugwerk Deutschland GmbH. Flugwerk se dedicaba a la producción y venta de aviones, así como al diseño y fabricación de equipos especiales para aeropuertos. Y Karl Rapp, de hecho, era la persona que dirigía la empresa. Pero en 1913, los accionistas decidieron cerrar la producción, y Rapp compró la capacidad de producción y fundó su propia empresa. Karl trabajaba en motores de combustión interna y soñaba con producirlos no solo para aviones, sino también para automóviles. El segundo nació en 1883 y era hijo de Nikolaus Otto, el hombre que creó el motor de combustión interna de 4 tiempos. La pasión de Gustav Otto por los motores y la tecnología probablemente fue inculcada por su padre, quien murió cuando Gustav tenía solo 7 años. Después de sus estudios, Otto hijo trabajó en Múnich en Bayerische Autogarage y también corría en autos y motocicletas. Pero lo que realmente cautivó el alma del joven ingeniero fue la aviación, recién surgida. Con un padre famoso, Gustav siempre intenta sobresalir, pero le cuesta salir de la sombra de su ilustre antecesor. En 1910 funda su propia compañía Gustav Otto Flugmaschinenfabrik, también en la industria de la aviación. En el año 14 comienza la Primera Guerra Mundial. Las guerras no solo traen muerte y destrucción, sino que también impulsan el desarrollo de ciertas industrias. Y una de esas industrias emergentes será la aviación. El gobierno destinaba buenos recursos para el desarrollo de motores y aviones. Y no es de sorprender que en este nicho hubiera varios inventores industriales y empresas que presentaban sus desarrollos y prototipos al cliente, para obtener la mayor parte posible del contrato gubernamental. Durante este proceso, las empresas surgían, se fusionaban y cerraban sucesivamente. Todo comenzó en 1913 con la idea de fusionar 2 empresas, Rapp, Motorenwerke y Otto Flugmaschinenfabrik. Rapp y Otto, involucrados en la construcción de aviones, no tuvieron éxito en los negocios, aunque al principio los proyectos de Otto sí fueron exitosos. Se enfrentaba frecuentemente a problemas de rentabilidad y obtención de ganancias en la producción. En pocas palabras, Gustav era un buen ingeniero y técnico, pero no se le daba tan bien manejar el dinero ni dirigir la producción. A medida que avanzaba la guerra, los problemas de producción aumentaban, y para 1915 se recomendó a Otto nacionalizar la empresa. Al final, el gobierno creó un consorcio. Los participantes juntaron dinero y le dijeron a Gustavo que dejara de hacer tonterías, que las cosas se harían a su manera. De hecho, así fue como en 1916 se creó la empresa Bayerische Flugzeugwerke AG, abreviada como Bayerische Flugzeugwerke. En 1917, la fábrica tenía 2.400 empleados y la compañía producía 200 aviones al mes. Una situación similar ocurrió con Rapp. Su compañía firma un contrato con los austriacos para suministrar 600 motores de aviación, pero debido a la desorganización, las entregas se frustraron.
Rapp renunció, supuestamente por problemas de salud, según la versión oficial. Poco después se inició la reorganización de Rapp Motorenwerke, como resultado de la cual surgió una nueva empresa llamada Bayerische Motorenwerke GmbH, la conocida BMW. El director general de la empresa se convierte en Franz Joseph Popp, quien en el año 17 contrata a un joven ingeniero de motores llamado Max Friz. Y por favor, recuerden a Max Friz porque es a él a quien debemos agradecer la creación de la primera motocicleta BMW. Como recordarán, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y según una de las condiciones del Tratado de Versalles, se le prohibió fabricar aviones y motores de aviación. Este periodo pudo ser fatal para las empresas previamente mencionadas. Para mantener la producción, era necesario empezar urgentemente a fabricar productos legales. La salvación fue la licencia para fabricar sistemas de frenos ferroviarios de la empresa berlinesa Knorr-Bremse AG. El negocio fue un éxito y BMW fue adquirida en su totalidad por los berlineses. En ese momento, el nombre BMW pudo haber desaparecido, absorbido por otras compañías, pero no sucedió. Su antiguo principal accionista, el empresario austriaco Camillo Castiglioni, sentía que las restricciones impuestas por los vencedores pronto se debilitarían y sería posible volver al diseño de motores de avión. Y en 1922, él le compra a Knorr-Bremse los derechos de la marca y parte de la producción, precisamente la parte donde se hacían las fundiciones de aluminio y se ensamblaban los motores. Incluso antes de 1922 BMW sobrevivía gracias a la producción en masa de motores en línea de 4 cilindros para camiones, tractores y barcos. En ese momento, en la empresa trabajaba un joven ingeniero llamado Martin Stolle. En su tiempo libre, Martin disfrutaba andar en su motocicleta de la marca británica Douglas. En un buen momento, Stolle decidió fabricar un motor exactamente igual al de su Douglas. Este motor podía instalarse en vehículos ligeros, como una motocicleta, o usarse en la aviación ligera. Gracias a sus buenas características de tracción, el motor británico fue desmontado, estudiado y copiado con cambios mínimos. Y así nació el motor BMW M2B15. No fue robado, solo no lo pagaron. Me pregunto, ¿dónde están los comentaristas que recuerdan que las motos Ural y Dnepr provienen de BMW? Sí, provienen. Y el primer motor de motocicleta BMW es una copia del británico Douglas. Es improbable que tras la Primera Guerra Mundial, Martin Stolle fuera a Bristol a negociar la producción bajo licencia. El M2B15 era un boxer de 500 centímetros cúbicos con válvulas laterales y una potencia máxima de 6.5 caballos de fuerza. El motor se hizo famoso de inmediato en Alemania gracias a su alta fiabilidad y suavidad de funcionamiento, y pronto el desarrollo de Stolle se instaló en motocicletas de las marcas Helios, Bison, SMB Corona, Hoka, y las motocicletas más exitosas con este motor serían las Victoria, donde pronto Martin Stolle iría a trabajar. Y en toda esta maquinaria, el motor se instalaba igual que en la popular y muchas veces copiada motocicleta Douglas. Retomemos la personalidad de Camillo Castiglioni. Para principios de los años 20, él representa otra compañía aeronáutica casi en quiebra, Bayerische Flugzeugwerke AG, Bayerische Flugzeugwerke. Esa misma, fundada por Otto, y que después de la guerra produjo una pequeña serie de motocicletas Helios. BMW y Bayerische Flugzeugwerke se fusionaron bajo el nombre de BMW. Al director general, Franz Joseph Popp, y al ingeniero jefe Max Friz, se les encomendó la tarea de iniciar la producción de motocicletas con los recursos disponibles. Y aquí es donde resulta útil el motor boxer británico copiado por Martin Stolle. Esa es la complicada historia previa de BMW. Gustav Otto nunca superó a su antepasado. Los fracasos en la producción lo sumieron en una depresión prolongada. Gustav incluso fue internado en un hospital psiquiátrico en 1915, pero después de mejorar su salud mental, intentó dedicarse a la fabricación de automóviles. Pero nuevas dificultades en la vida lo llevaron de nuevo a la depresión, y en 1926, a los 43 años, Gustav se quitó la vida. Max Friz, ingeniero jefe de BMW, participó en el desarrollo de la primera motocicleta de la empresa. En general, Max podría haber tomado el camino más fácil y presentado al público un diseño similar al de la motocicleta Victoria o Helios, pero las cosas sucedieron de forma distinta. Antes de comenzar el desarrollo, Castiglioni, Popp y Friz analizaron el diseño de la motocicleta Helios, producida por la empresa absorbida por Bayerische Flugzeugwerke. Después de una breve inspección,
Fritz dio un veredicto desalentador. Lo mejor que se podía hacer con la Helios era hundirla en un estanque. Así que, mira, te lo explico fácil. A ti te van a sumergir y yo me voy a tomar una taza de té. La dirección dio al ingeniero total libertad para diseñar la primera motocicleta BMW. Fritz dedicaba todo su tiempo libre y atención al proyecto de la nueva tecnología. Incluso tenía una mesa de dibujo en casa. En un mes, creó desde cero el proyecto completo de la motocicleta a escala real. De Helios, Fritz tomó el motor como base, pero lo giró 90 grados alineando el cigüeñal con el eje longitudinal de la moto y mejorando la ventilación de los cilindros. Así, con un motor similar, el inglés Grenville-Bradshaw ya lo había hecho en su ABC en 1919. Sin embargo, Bradshaw tuvo que incorporar un reductor angular en la construcción para accionar la rueda trasera con una cadena. Fritz tomó otro camino. Utilizó una transmisión al eje de la rueda mediante un eje, aún no cardán, ya que la suspensión de la rueda trasera era rígida. La caja de cambios de 3 velocidades con cambio manual estaba acoplada rígidamente al motor. El eje como transmisión principal se volverá una característica crucial de la empresa. Todas las motocicletas BMW lo tuvieron sin excepción, desde 1923 hasta 1994, durante 71 años seguidos. El motor de 500 centímetros cúbicos desarrollaba 8,5 caballos de fuerza a 3.300 revoluciones por minuto. Tenía una dimensión cuadrada de 68 por 68 milímetros. El cigüeñal del motor giraba sobre cojinetes de rodillos. Una gran innovación para la R32 fue el sistema de lubricación por circulación. En ese tiempo, el sistema de lubricación por pérdida total era común en las motocicletas. El cuadro dúplex de la motocicleta fue fabricado con la tecnología habitual de los años 20 del siglo pasado. Tubos de acero unidos por soldadura blanda. La horquilla delantera de brazo corto con un resorte como elemento elástico fue copiada de las motocicletas Indian. El freno, de un diseño de Zapata hoy en día olvidado, actuaba solo sobre la rueda trasera. Su eficacia extremadamente baja obligó a instalar pronto un freno de tambor adicional en la rueda delantera. El debut de la BMW R32 tuvo lugar el 28 de septiembre de 1923 en el Salón del Automóvil de Berlín y poco después se realizó la presentación internacional en París. Resultó ser una de las motocicletas más caras del mercado alemán, 2.200 Reichsmarks, lo que determinó una demanda bastante moderada. Se lograba vender alrededor de 1.000 unidades al año. No obstante, la técnica era elogiada por su fiabilidad y pese a la modesta potencia del motor, gracias a sus escasos 122 kilogramos, el 32 ofrecía una dinámica aceptable. Pero inicialmente, lo que realmente salvó a la compañía fueron los motores de avión, no las motocicletas. Castiglioni vendió la licencia para su producción a los checos y pronto organizó la exportación masiva a la Unión Soviética, donde al final de la década comenzaron a producirlos bajo licencia. Sin embargo, a mediados de los años 20, las motocicletas también aparecieron en las carreteras rusas. En la prueba automovilística y motociclista de toda la Unión de 1925, entre 28 motocicletas de 23 marcas, participó una BMW R32. Como resultado de la prueba, el conductor Alexander Majurin recibió una Copa de Plata. En el informe, elogió la disposición de los cilindros que garantizaba su enfriamiento uniforme. En un párrafo aparte, les contaré sobre los nombres de los productos de BMW. Por ejemplo, la denominación del motor M2B15 parece bastante misteriosa, pero no para los que saben. Solo hay que descomponerla en sus partes. M significa motor, 2 es la cantidad de cilindros, B es la serie y 15 es el número de proyecto. Esa meticulosidad con los nombres se ha mantenido en la empresa desde la época en que fabricaban motores de avión. La mayoría de los nombres de los modelos de motocicletas BMW comienzan con la letra R por una razón muy sencilla. Desde mediados de los años 20 se estableció un reglamento para los nombres de la maquinaria. Antes del número del proyecto se indicaba una letra, M para motor, G para transmisión, Getriebe en alemán, R para cuadro de motocicletas, Rahmen, y F para chasis de autos, Fahrgestell. Así es como las primeras máquinas de BMW obtuvieron su nombre. Cuando el cuadro de la nueva motocicleta fue incluido en la lista de proyectos, se le asignó el número R32. El motor recibió el nombre M2B33, que posteriormente se redujo a M33. La transmisión de la motocicleta tenía la designación G34. El número interno del proyecto del cuadro fue oficialmente incluido en el nombre comercial BMW R32.
Desde 1923 hasta el 26, se produjeron 3.090 motocicletas BMW R32. Para cualquier marca de motocicletas, el motociclismo deportivo y los altos logros en este ámbito equivalen a popularidad, reconocimiento e influyen positivamente en las ventas, el bienestar de la empresa y los desarrollos futuros. Y BMW se tomó muy en serio su participación en las carreras. El primer modelo de la compañía no era adecuado para ganar. Se necesitó desarrollar un modelo deportivo, aprovechando tecnologías y experiencias de motores de aviación. Desde 1923, Rudolf Schleicher, un ingeniero titulado y motociclista activo, trabajaba en BMW. Él fue quien se encargó de llevar a cabo el proyecto. En 1924 estuvo listo el modelo R37 y se presentó al público en diciembre. Incluso antes, la motocicleta ganó el campeonato de Alemania en la categoría de 500 centímetros cúbicos. Schleicher diseña un motor deportivo para la motocicleta basado en el 500 del R32. Las cabezas de aluminio tienen una disposición superior de las válvulas. Estas eran accionadas por varillas y todo estaba herméticamente cerrado. Para esa época era un gran logro. El motor entregaba 16 caballos de fuerza, el doble que su predecesor. La R37 participó en todas las carreras posibles e hizo famosa la marca BMW. En 2 años se produjeron 152 ejemplares de la R37 y en ese mismo periodo ganaron más de 100 carreras. El propio constructor también aportó su granito de arena. Rudolf Schleicher ganó la medalla de oro en la prueba internacional de 6 días ASDT en 1926. Desde 1924 hasta 1929, todos los títulos más altos de los campeonatos alemanes en la categoría de 500 centímetros cúbicos fueron ganados en BMW. Regresemos a la tecnología civil. La primera motocicleta monocilíndrica fue el modelo R39 de 1925. El chasis, casi igual al de la R32 y R37, tenía un motor monocilíndrico de 250 cc y 6 caballos de fuerza. El primer año de producción de la R39 fue utilizado por Josef Stelzer para participar en el Campeonato de Alemania de carreras de circuito en la categoría de 250, en la que obtuvo la victoria. El modelo monocilíndrico era bastante caro y no ganó popularidad. Su producción se suspendió en el año 27. El 26 de noviembre de 1925, debutó en Berlín el nuevo BMW R42. Llegó para reemplazar al 32. En lugar del freno trasero primitivo de zapata, llegó el de tambor, que actuaba directamente sobre el eje de la transmisión principal y se ubicaba justo detrás de la caja de cambios. El motor fue seriamente rediseñado. Recibió cabezas de cilindro desmontables de aleación de aluminio, prácticamente de la misma forma que conocemos por la motocicleta M72. Se logró aumentar la potencia del motor hasta 12 caballos de fuerza, es decir, 1,5 veces más. Pero los industriales lograron reducir el precio de la nueva máquina R42 a 1.510 Reichsmarks. Al final, la 42 superó a su predecesora en el número de unidades producidas por el doble. Los ingenieros de BMW no descansaron mucho después de lanzar la novedad. Ya para el año 28, presentaron 2 modelos de motocicletas con motor boxer de válvulas laterales, la 500 R52 y la 700 R62. El diseño del motor utilizó el principio modular. Ambos motores compartían el mismo recorrido de pistón de 78 milímetros y por lo tanto los mismos cigüeñales, bielas, etc. La diferencia en el desplazamiento se lograba mediante el diámetro del cilindro. 63 milímetros para la 500 y 78 para el modelo mayor. La R52 desarrollaba los mismos 12 caballos de fuerza que la R42, pero la 62 ya entregaba 18 caballos de fuerza. Los motores se acoplaban a una caja de cambios de 3 velocidades de nuevo diseño y los neumáticos de 19 pulgadas de tipo moderno reemplazaron a los tipo Clincher. Por primera vez, la iluminación eléctrica pasó a formar parte del equipamiento básico en las motocicletas. A pesar de una serie de innovaciones, el modelo más pequeño mantuvo el precio al nivel del 42 y el 62 costaba solo un 10% más. Para entonces, policías y militares ya habían apreciado las ventajas tecnológicas de BMW. También aumentaron las exportaciones al extranjero y, a pesar de que la producción duró solo alrededor de un año, tal vez unos meses más, se fabricaron 8.700 motocicletas. El corto periodo de producción
se debió a que la compañía ya había preparado el lanzamiento del nuevo modelo R11. Su característica principal fue un cuadro completamente nuevo. La antigua estructura tubular soldada no soportaba el uso con sidecar y además era costosa de fabricar. Por eso, los ingenieros de la compañía diseñaron una nueva, de mitades estampadas, unidas con remaches y también soldadas en la parte delantera. La horquilla delantera también se fabricaba con piezas estampadas unidas con remaches y una traviesa inferior fundida, manteniendo el mismo diseño estructural con un resorte cuartelíptico. Pero el conjunto motriz opuesto de 750 centímetros cúbicos y 18 caballos de fuerza se mantuvo igual. El modelo 500 ya no se fabricaba. En un lustro, BMW produjo cerca de 7500 R11. Estos vehículos fueron apreciados en el ejército, no solo en el alemán por su resistencia y confiabilidad. Aquí tienen otro dato curioso. La R11 fue la primera motocicleta en entrar en servicio en el Departamento de Regulación del Tráfico de Moscú. Una pequeña cantidad de esta maquinaria fue adquirida en 1930 y 31. Junto con la R11 se producía la R16 equipada con un motor boxer de válvulas en cabeza más potente. Era una motocicleta turística. El motor de 736 centímetros cúbicos podía presumir de una potencia de 25 caballos de fuerza y en las últimas versiones del año 34 la potencia aumentó a 33. En 5 años se produjeron 1006 unidades de la R16. Un espectador atento podría notar a primera vista una pequeña incongruencia. Desde el 28 hasta el 29 se produjeron casi 9000 motocicletas y luego de la querida y confiable R11, en 5 años solo 7500. ¿Cómo es posible? Recuerda la historia. ¿Qué pasó en 1929? Exactamente el Jueves Negro, el 24 de octubre y los días siguientes. Comenzó la Gran Depresión y sus repercusiones pronto llegaron también a Semamana, Alemania. Siguió el colapso de la economía de la República de Weimar y la línea de motocicletas BMW de primera clase pero caras, con motores de gran cilindrada, simplemente se volvió inalcanzable para la mayoría. La dirección de BMW rápidamente se dio cuenta de que era necesario presentar un modelo popular y económico. Así, en 1931 apareció la motocicleta R2 con un motor de válvulas en cabeza de 198 centímetros cúbicos y una potencia de 6 caballos de fuerza. Esa cilindrada, y no 250 cc como en la R39, fue elegida por una razón específica. Según las leyes de aquella época, para las motocicletas con un motor de menos de 200 centímetros cúbicos no se requería licencia de conducir. De esa manera, BMW quería ampliar su audiencia. En el primer año se vendieron 4.161 ejemplares del R2 a un precio de 975 marcos. El R11 de ese mismo año costaba 1.750. Un año después, la línea de modelos monocilíndricos se amplió con la motocicleta R4 de 400 centímetros cúbicos. Y en el 36, el modelo R3 con motor de 300 centímetros cúbicos reemplazó a la 200. A mediados de los años 30, la economía alemana estaba en auge, lo que influyó en la línea de motocicletas producidas. Un hito importante en el desarrollo de la tecnología de BMW fue la aparición de la horquilla telescópica en la rueda delantera con amortiguadores hidráulicos, por primera vez en motocicletas de producción en serie en el mundo. El 14 de febrero de 1935, BMW presentó los 2 primeros modelos de motocicletas con horquilla telescópica en la exposición de automóviles en Berlín. Estas fueron la modelo de válvulas laterales R12 y la modelo turística de válvulas en cabeza R17. Las motocicletas eran la continuación de la R11 y la R16. La R12 estaba equipada con el mismo motor boxer de válvulas laterales. Gracias a 2 versiones de carburadores utilizados, la potencia de su motor era de 18 o 20 caballos de fuerza. Era simple, confiable y fácil de mantener. El motor no se sobrecalentaba en clima caluroso y arrancaba de inmediato incluso en cualquier frío, gracias al dispositivo de calentamiento del colector de admisión con los gases de escape. Las ruedas eran intercambiables y la caja de cambios se volvió de 4 velocidades. Los primeros problemas con los conjuntos remachados del chasis llevaron a la introducción de la soldadura por arco eléctrico durante la producción, desde 1936. Y la R12 se convirtió en la motocicleta BMW más producida hasta la aparición del modelo R75 diagonal 5 en los años 1970. Hasta el final de la producción en el año 42 se fabricaron 36.002 unidades. De hecho,
En el primer año, alrededor de 10.000. La R12 fue valorada por varias dependencias, especialmente por los militares. Solo para la Wehrmacht, la compañía produjo alrededor de 10.000 R12, y además una cierta cantidad fue requisada a los ISIS civiles. La R17 fue el modelo turístico más lujoso y potente producido en serie por BMW antes de la guerra. Solo se produjeron 436 ejemplares. Y este concepto en estilo Art Deco, llamado R7, fue creado por el ingeniero y diseñador Alfredo Boning en 1934, pero se le dio preferencia al modelo 17. Boning trabajó en BMW durante los años 30 y participó en varios desarrollos emblemáticos de la empresa en esa década. A mediados de los años 30, las motocicletas BMW comenzaron a incorporar el cambio de marchas con el pie, que, para no sorprender a los seguidores de la marca, se duplicaba con el manual por un tiempo. En el Salón del Automóvil de Berlín de 1936, BMW reveló su moto más deportiva hasta entonces, la R5 de 494 cc. El nuevo motor usaba un cárter tipo túnel, similar al del motor monocilíndrico R2. El ligero cuadro completamente metálico hecho de tubos de sección ovalada, combinado con la revolucionaria horquilla telescópica delantera, prometía una excelente calidad de manejo en carretera para la motocicleta, a pesar de que la suspensión trasera aún no estaba amortiguada. Los 24 caballos de fuerza permitían que la motocicleta alcanzara hasta 140 km por hora, apenas un poco menos que la velocidad máxima del R17 de 33 caballos de fuerza. Sin embargo, el ligero cuadro tubular mejoró tanto las características de manejo de la motocicleta que la R5 superaba en velocidad promedio a los modelos con mayor cilindrada. En el año 37 se lanzó una serie limitada de motocicletas R5S Supersport, diseñadas especialmente para las carreras de motos, con una potencia aumentada en aproximadamente 4 o 5 caballos de fuerza, lo que elevó el límite de velocidad máxima a 160 km por hora. En 1937, por un breve tiempo, la compañía fabricó el modelo R6. La reducción del motor a 600 CI se consiguió al disminuir el diámetro de los 100 cilindros. La R6 era un poco más ligera, rápida y económica que el modelo R12. Los militares consideraron la máquina muy frágil, pero la policía y el servicio postal alemán la valoraron y adquirieron. Los modelos monocilíndricos siguieron evolucionando, incorporando en su diseño la horquilla telescópica. En 1937, el modelo R20 reemplazó a la R2 y la R3, manteniéndose dentro del límite de cilindrada que permitía conducir sin licencia. Ese mismo año, el modelo R35 reemplazó a la R4. La R35 fue desarrollada considerando su uso en el gobierno, la policía y especialmente el ejército. Era extremadamente resistente, rígida y más confiable. En el año 37, la producción comenzó en Múnich y en el año 40 se suspendió la fabricación de la 35 porque ya no cumplía con los requisitos de la Wehrmacht. Hasta el año 38 no se requería licencia de conducir para motocicletas con un volumen de hasta 200 centímetros cúbicos. Esta disposición fue modificada y se introdujo una nueva categoría de licencia de conducir para motocicletas con un volumen de hasta 250 centímetros cúbicos. La respuesta de la compañía BMW fue aumentar la cilindrada del motor justo al límite permitido. Así nació el modelo R23. Y para los dueños del R20, la compañía ofreció un kit para aumentar la cilindrada del motor al nuevo estándar de 250 centímetros cúbicos. En el año 38, se presentó al público una nueva línea de motocicletas BMW con motor boxer. La característica distintiva de estas motocicletas, por primera vez en la historia de BMW, fue la suspensión trasera con amortiguador. Como ahora la rueda se movía en relación con el cuadro y el motor con la caja de cambios, fue necesario instalar una junta cardán en el eje. Estos fueron los modelos R51, R61, R71 y R66. Dos de ellas estaban equipadas con motores de válvulas laterales y las otras dos con motores de válvulas en cabeza. La R51 fue la continuación del modelo R5 y la R66 reemplazó al modelo 17. La R61 y la R71 reemplazaron a la R6 y la R12. Aunque como recordarán, el 12 se produjo en paralelo hasta el año 42. Uno de estos modelos, específicamente la R71, se convirtió en el prototipo de la motocicleta soviética M72. Recuerden, les dije que la primera motocicleta de carreras de la compañía, el modelo R37, le dio fama a BMW.
victorias en carreras de 500 cc, desde el 24 hasta el 29, y en total, más de 100 victorias diferentes. En el capítulo anterior, no mezclé la historia de la tecnología de carreras con la de uso civil, pero ahora hablaré sobre las carreras, las motocicletas con motores de alto rendimiento y los cohetes bávaros de 2 ruedas de los años 20 y 30 del siglo pasado. En 1926, los ingenieros de BMW preparaban el reemplazo del primer modelo deportivo, R37. Debían diseñar una motocicleta deportiva suficientemente popular. Era necesario hacer la tecnología más barata. El modelo R47 de 1927 utilizó el mismo motor boxer de 500 cc y 16 caballos de fuerza, pero varias otras piezas fueron simplificadas y abaratadas, en particular el cuadro, la horquilla y el sistema eléctrico. Esto permitió reducir el costo en un 35% y producir 1.720 unidades de esta motocicleta. En 1928, BMW presentó un nuevo desarrollo en tecnología de carreras, el modelo R63. Esta fue la primera motocicleta de carreras de la marca con un motor de 750 cc. Si las versiones civiles de 750 tenían una relación cuadrada en el grupo cilindro-pistón de 78 por 78 milímetros, el motor del R63 era de carrera corta. El diámetro del cilindro era de 83 milímetros y la carrera del pistón de 68. El motor entregaba 24 caballos de fuerza a 3.400 revoluciones por minuto. Sin embargo, tenía un buen potencial para ser potenciado. También en el 28 apareció el nuevo modelo deportivo de 500 centímetros cúbicos, el R57, que era una evolución del 47. En 2 años se produjeron alrededor de 1.000 ejemplares. Además de las carreras, en las que BMW tuvo bastante éxito, a finales de los años 20, la compañía se propuso batir el récord absoluto de velocidad en motocicleta. La idea no surgió de la nada. A principios de 1928, la compañía adquirió la licencia de un motor de aviación estadounidense equipado con un compresor. El término compresor se refiere a un dispositivo de sobrealimentación mecánica que permite aumentar la potencia del motor. Cabe mencionar que en 1925, Gustav Steinlein ya había creado una motocicleta con sobrealimentación en la compañía Victoria Werke en Alemania. Y en 1926, Adolf Brudes estableció el récord nacional de velocidad en 166 km por hora. Rudolf Schleicher vio un enorme potencial en el compresor para carreras y récords, y se puso a trabajar en la creación de un motor sobrealimentado. Los primeros prototipos del motor se pusieron en marcha ya a finales de 1928. Para ese entonces, Schleicher ya había dejado BMW, dejando el trabajo iniciado al mecánico de carreras Joseph Hopf y al piloto Ernst Henne. Ernst Jacob Henne se unió al equipo de carreras un poco antes, en 1926. Con la tecnología de la compañía, se convirtió en campeón de Alemania en 1926 en la categoría de 500 centímetros cúbicos y en 1927 en la categoría de 750, así como ganador de la carrera Targa Florio de 1928 en Italia. Luego, los habitantes de la península de los Apeninos se interesaron por la tecnología alemana. Hopf y Henne lograron llevar el asunto hasta el final. La motocicleta completa con sobrealimentación estuvo lista en el año 29. El modelo se llamó un BMW 750, basado en el motor de carreras de 750 cc del R63. Encima de la caja de cambios se encontraba un compresor de paletas diseñado por Arnold Zoller, que generaba una presión de hasta 2 bares. En algunas fuentes se puede encontrar información de que el motor de la motocicleta de récord desarrollaba una potencia máxima de 57 caballos de fuerza. Sin embargo, esta cifra podía ajustarse mediante la presión de sobrealimentación. El 19 de septiembre de 1929, Ernst Henne, en la BMW R750, establece el récord mundial absoluto de velocidad en motocicleta, 216.75 km por hora de velocidad promedio en una distancia de 1 milla. En la lucha por el récord, de 1929 a 1935, también participaron varios otros fabricantes de motocicletas, en general en el haber del BMW con compresor. Con Henne al volante, 76 récords mundiales en 6 años, desde 1929 hasta 1935. En este periodo, la orientación, transmisión y tipo de sobrealimentador cambiaron varias veces, desde el Zoller hasta el diseño propio del compresor. El WR750 compitió contra los fabricantes británicos Zenith, Osborne Engineering Company y Brabham Superior. El récord de velocidad pasó de una marca a otra durante principios de los años 30, y el WR750
estableció el récord definitivo 4 veces más. En 1935 se alcanzó una velocidad de 255.88 km por hora. Para ese momento, el motor fue potenciado hasta 75 caballos de fuerza. Desde 1929, los miembros del equipo de fábrica utilizaron las WR750 en las carreras de Gran Premio. Naturalmente, la sobrealimentación se ajustaba a una presión menor para mantener una fiabilidad aceptable de los motores. Gene participó en las carreras internacionales de 6 días y fue miembro de los equipos alemanes ganadores en los años 33, 34 y 35. A lo largo de todas estas carreras, récords y competencias, la compañía defendía su honor y el del país en las competencias internacionales. Y cualquier país definitivamente tiene su razón para apoyar a los fabricantes, los desarrollos y los equipos de carreras. Y así fue, incluso con BMW. Desde finales de los años 20, la empresa ya recibía subsidios gubernamentales, que se intensificaron con la llegada de los nazis y Adolf Hitler al poder en 1933 en Wien, ya que el frustrado artista austriaco quería demostrar a sus socios políticos del continente la superioridad de la nación por cualquier medio, incluyendo victorias en competencias deportivas y carreras. Gastar dinero en todos los fabricantes de vehículos no era razonable, por eso los alemanes apostaron por Auto Union y Mercedes-Benz en automóviles, y por BMW y Dampf-Kraftwagen en motocicletas. Para mediados de los años 30, el modelo WR750 ya estaba obsoleto y no cumplía con la cilindrada del motor de la clase superior de Grand Prix. Además, seguía siendo un R63 muy modificado, que de base solo entregaba 24 caballos. En 1934, los ingenieros comenzaron a diseñar una nueva motocicleta de carreras, que recibió la designación Tipo 255 compresor. También se pueden encontrar los nombres RS255 y WR500. Para entonces, Rudolf Schleicher había vuelto al departamento de desarrollo. En los detalles del motor, como el cárter y las cabezas de los cilindros, utilizó extensamente una aleación de magnesio muy ligera pero costosa llamada Electron. Al final, la motocicleta pesaba solo 137 kilogramos. Su principal rival, el Norton monocilíndrico, pesaba 16 kilogramos más. Su motor de 494 centímetros cúbicos tenía una carrera larga, 66 por 72 milímetros. En las carreras de la clase de 750 cc se usaba una modificación de 590 cc con cilindros ampliados a 72 milímetros. Las cabezas recibieron 2 árboles de levas en la parte superior y 4 válvulas por cilindro. La potencia de la versión temprana de la motocicleta para carreras era de aproximadamente 55 caballos de fuerza. Para el 39, lograron aumentarla a 69 caballos de fuerza. La motocicleta aceleraba hasta 220 km por hora y en total se ensamblaron de 12 a 15 ejemplares. En general, era una construcción sumamente eficiente y bien pensada. El 255 debutó el 26 de mayo de 1935 en la pista Automobil Verkehrs- und Übungsstraße Ring de Berlín. No lograron ganar de inmediato. Karl Gall quedó segundo con la nueva máquina, y su compañero Ludwig Kraus en quinto lugar. Ragnar Sandqvist ganó la carrera en una Husqvarna. No obstante, el inicio lucía prometedor. Schleicher decidió concentrarse en perfeccionar la máquina, y el Typ 255 no volvió a aparecer en la pista hasta octubre, en competencias de un tipo completamente diferente. En las 6 días internacional, Ernst Gene ganó la medalla de oro, abriendo la cuenta de victorias de esta motocicleta. Kraus obtuvo el oro en la categoría de motocicletas con sidecar. Inicialmente, la rueda trasera estaba montada de manera muy rígida, igual que en los modelos civiles de BMW, pero a partir del 37 apareció la suspensión trasera tipo horquilla. Además, su desarrollador, Alex von Falkenhausen, personalmente demostró su valor a los pilotos del departamento deportivo que no confiaban en las novedades, al ganar la medalla de oro en las 6 días de 1936. Existe una leyenda que dice que la tarea de desarrollar este componente se dio después de que Hitler, al visitar el stand de BMW en el Salón de Berlín de 1936, al pasar, comentó: ¿cuándo tendrán suspensión trasera sus motocicletas? En el año 37, el 28 de noviembre, BMW puso un punto final en los récords de velocidad absoluta. Ernst Gene, en un modelo especialmente preparado 255 compresor, que fue equipado con carenado y al que le aumentaron el motor a 108 caballos de fuerza. En la autopista Frankfurt-Múnich, alcanzó una velocidad de 279.503 km por hora.
arrebatándole el récord absoluto de velocidad a la italiana Gilera. Y ese resultado se mantuvo durante 14 años hasta que fue superado en 1951. Ese mismo año, las motocicletas con compresor debutaron en la carrera Tourist Trophy en la isla de Man. En el año 38, el Campeonato de Europa se celebró por primera vez en varias etapas, y en la primera etapa, en la isla de Man, los alemanes sufrieron un fracaso. Karl Gall se accidentó en su motocicleta y estará fuera por el resto de la temporada. Georg Mayer dañó la rosca de la bujía antes de la carrera y no pudo arrancar. Y por todo respondió Jock West, quien terminó en quinto lugar. Pero luego Mayer ganó el Gran Premio de Bélgica, Países Bajos, Alemania y por primera vez para BMW Italia, convirtiéndose en campeón de Europa. Las nubes de la guerra se acumulaban y en el 39, Norton decidió no presentar un equipo de fábrica, así que el principal rival fue Gilera, pero incluso ellos inesperadamente se negaron a participar en el Tourist Trophy en la isla de Man en la primera etapa del campeonato. En esa carrera de ese año, Mayer y West quedaron en primer y segundo lugar. Además, el ganador logró una velocidad récord en la vuelta, 143.81 km por hora. Y muy pronto, el 1 de septiembre de 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la preparación para el conflicto ya llevaba varios años y, naturalmente, por un tiempo hubo que olvidarse de las carreras y competencias, especialmente las internacionales. Todos los acontecimientos históricos están interconectados. Si Alemania no hubiera perdido en la Primera Guerra Mundial, BMW no habría empezado a fabricar motocicletas, y no habría aparecido el BMW R75, el rey militar todoterreno. Sin embargo, no nos apresuremos. BMW, desde finales de los años 20, ya era un importante proveedor de maquinaria para el Reichswehr y luego para la Wehrmacht. La R11, probablemente, fue el primer modelo de motocicleta que llamó la atención de los altos mandos del ejército. En la versión militar de la R11 surgió el sidecar, algo lógico para una moto pesada. De hecho, esta moto puede considerarse el punto de partida en el desarrollo de motocicletas militares pesadas. Luego llegó el robusto modelo R12, tan apreciado por los militares, que a pesar de su diseño obsoleto, se produjo hasta 1942 inclusive. Como resultado, la R12 se convirtió no solo en la motocicleta pesada más producida del ejército alemán, sino también en la motocicleta más producida durante varias décadas. El diseño era simple y poco exigente, por eso ganó popularidad. La única desventaja que salió a la luz durante la dura explotación en el frente oriental fue la poca distancia entre la rueda y el guardabarros, un legado del propósito originalmente civil de la motocicleta. Este espacio limitado se llenaba rápidamente de lodo y nieve, lo que dificultaba el movimiento posterior. La solución típica para la Wehrmacht fue usar la BMW R12 con sidecar fabricada por la empresa Steyr. Durante la producción, apareció el sidecar estándar BW40 que tenía suspensión por torsión. El sidecar era una ventaja y desventaja de la motocicleta. Por un lado, permitía montar una ametralladora o transportar cargas, pero por otro lado, en terrenos difíciles actuaba como un ancla. Quizás el prototipo más inusual con potencial de ser entregado al ejército, basado en la R12, fue creado en 1936. Un ingeniero de apellido Rimmer-Schmidt creó una máquina para la nieve llamada Schnickrad. Una gran oruga rodeaba la motocicleta, protegiendo al conductor con cubiertas metálicas. El sidecar se apoyaba en un esquí, y el giro se lograba mediante la flexión de la oruga elástica. Se construyó un solo prototipo debido a la extrema complejidad y dudosa eficacia de la máquina. La Wehrmacht utilizó de manera bastante masiva los modelos monocilíndricos R4 y R35, y con el inicio de la guerra, prácticamente todo lo que podía andar fue requisado para el servicio. Sin embargo, todo esto era equipo casi civil. Como mucho, lo pintaban con colores militares y le hacían algunas pequeñas modificaciones. No obstante, desde inicios de los años 30, los mejores estrategas se alistaban para una guerra de nuevo formato, con acciones maniobrables y mecanización masiva. Muchos ejércitos europeos empezaron a pensar seriamente en mejorar la movilidad de sus tropas. Así, en el 35, se formó el concepto de infantería militar en motocicletas, según el cual una motocicleta con sidecar debía llevar a 3 soldados completamente equipados a la línea del frente en el menor tiempo posible. La desventaja del sidecar de la moto como ancla fuera de carretera debía solucionarse con tracción en su rueda. Como parte del desarrollo de la motocicleta militar milagrosa, para el 37, la dirección de la Wehrmacht formuló una especificación técnica para los 2 mayores fabricantes de motocicletas pesadas, BMW y Sundap. Para 1939, los prototipos de las máquinas R75 y KS 750 de las marcas mencionadas estaban listos.
Y normalmente existe entre la gente común la opinión estereotipada de que los alemanes fueron los primeros en el mundo en usar la rueda motriz en el sidecar en estas dos motocicletas, pero eso no es cierto. Esta solución fue tomada por el genio teutón de sus vecinos del continente, probablemente de los belgas o los franceses. Por primera vez, este sistema fue propuesto casi simultáneamente e independientemente por dos inventores, el ruso Piotr Mazarov y el inglés Henry Boan. A finales del año 29, Piotr Mazarov construyó una motocicleta experimental llamada IZH-2, y Henry Boan creó el primer modelo real de motocicleta con sidecar motriz, que producía en una pequeña serie bajo la marca Boan, desde el año 30 hasta el 36. Pero fueron los belgas quienes primero usaron este sistema en una motocicleta militar de producción en serie. Era el modelo Fabric National M12A SM, que apareció a principios del año 37. Poco después, los franceses presentaron su modelo de motocicleta Gnome et-Ron. Un papel muy importante en el desarrollo de las motocicletas militares alemanas lo jugaron las pruebas de resistencia en general, y especialmente la competencia internacional de 6 días. Esto se reflejó especialmente en la preparación de numerosos cuerpos de motociclistas, que se convirtieron en la vanguardia de las divisiones blindadas alemanas. La R-75 era muy bien diseñada, confiable y de bajo mantenimiento, pero también muy cara. Su precio superaba ligeramente al del automóvil militar Kübelwagen. Es importante destacar que la R-75 fue evolucionando durante su producción. Se modificaron aspectos del motor, accesorios, pintura y otros detalles. Oficialmente, la primera versión no tenía nombre, pero se usaban apodos como Europa y Siberia. La versión más conocida de las posteriores recibió el nombre de Sahara. Esta versión fue utilizada en África por Rommel. En total, desde el 40 hasta el 44, se produjeron 16.500 motocicletas BMW. Pero esa cantidad no fue suficiente para la enorme escala de la guerra, y la motocicleta maravillosa, a pesar de que desde el punto de vista técnico era casi perfecta, no pudo cambiar el curso de la guerra a favor de Alemania. La BMW R-75 es oficialmente la más producida en tiempos de guerra, pero es muy probable que la más común en la Wehrmacht haya sido la R-12. Pero la BMW R-71, copiada en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1939 y producida como la M70 y 2, fue comprada de mala gana por la Wehrmacht, lo que determinó su baja producción, solo 3.458 unidades. Pero la M70 y 2 en producción superó al modelo alemán casi 100 veces, más de 330.000 durante el periodo de 1941 a 1960. Durante la Gran Guerra Patria, solo se produjeron 16.860 unidades de la M70, y 2 comparable con los volúmenes de producción de la R-75. No solo los soviéticos copiaron a BMW. Aquí, por ejemplo, está la Harley Davidson XA, creada para la guerra en África. Los estadounidenses supieron apreciar las ventajas del motor boxer. O aquí está la Ratier francesa de la posguerra, fabricada para la policía y el ejército. Los franceses consideraron los desarrollos, planos y cierta cantidad de tecnología de BMW como legítimos trofeos de guerra. Vaya, sí que eres francés. Todos conocen el resultado de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo de 1945 se firmó el Acta de Rendición Incondicional de la Alemania fascista y sus fuerzas armadas. Bueno, y la guerra terminó completamente el 2 de septiembre del 45 con la rendición de Japón. ¿Y qué pasó con BMW? Es ingenuo esperar que una empresa que trabajó arduamente para la Wehrmacht y utilizó mano de obra de prisioneros no fuera afectada. Para principios de los años 40, BMW ya contaba con varias fábricas en distintas ciudades, y Alemania, al final de la guerra, fue dividida en 4 zonas de influencia: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Las 3 últimas se unieron, creando la República Federal de Alemania, y la parte oriental se llamó República Democrática Alemana. Las fábricas en Eisenach y Brandeburgo quedaron bajo control soviético, mientras que la de Múnich bajo los aliados, y cada uno de los vencedores era libre de hacer lo que quisiera con los trofeos. Las instalaciones de BMW en Brandeburgo, dedicadas únicamente a fabricar equipo militar, fueron desmanteladas. Pero la planta de Eisenach, que se dedicaba a la producción de motocicletas y automóviles, fue conservada. Se informa que durante la visita de Georgy Konstantinovich Zhukov a la planta, Albert Zeidler, responsable de la producción de motocicletas, le obsequió un BMW 321,
A Zhukov le gustó la máquina y ordenó fabricar 5 ejemplares para los altos mandos de la Unión Soviética. Y de ahí todo empezó a avanzar rápidamente. Ya en julio del 45, por la orden número 93, se ordenó asegurar la producción de nuevos automóviles y motocicletas en la planta automotriz y de ingeniería de Turingia. En noviembre se reanudó la producción del automóvil modelo 321 y de la motocicleta R35. En septiembre del 46, la empresa en Eisenach pasó a formar parte de la sociedad anónima Autovuelo. Durante los años 46 a 48, no hubo indicadores de producción confiables. En el 49 se produjeron 4.250 vehículos. Para el 50 surgió un conflicto de marcas. La sede de BMW en Alemania Occidental, antes la oficina principal, se consideraba la legítima heredera y rechazaba el uso del logotipo y nombre BMW en Alemania Oriental. La producción en Eisenach se renombró Eisenacher Motorenwerk y el logotipo cambió de blanco y azul a blanco y rojo. Después ahí ocurrirán varias fusiones, cambios de nombre, y en general BMW se irá diluyendo como marca en la República Democrática Alemana. Pero el modelo R35 resultó ser tan exitoso que hasta el año 55 se produjeron 80.000 de estas motocicletas en la República Democrática Alemana. Viajemos a Alemania Occidental. No todo era color de rosa ahí, contrario a lo que algunos piensan. Todas las capacidades de producción de la industria de defensa debían ser desmanteladas y trasladadas al extranjero, especialmente la fábrica Mittelberg, donde se producían los cohetes UMA-2 y todo lo relacionado con motores y la industria aeronáutica. En resumen, los directivos y empleados de BMW estaban horrorizados. Una guerra los originó, y la segunda amenazaba con destruirlos completamente. Era necesario hacer algo. La compañía de Alemania Occidental se salvará produciendo varios dispositivos y reparando el equipo del ejército estadounidense. Durante los primeros años, la producción de motocicletas estuvo prohibida, pero tarde o temprano eso tenía que terminar, y fue una buena decisión. El objetivo era diferente. Se requería una motocicleta sencilla y muy económica, asequible para los ciudadanos de la Alemania de posguerra. En el año 47, los ingenieros comenzaron a desarrollar el prototipo de la motocicleta R10. El aparato estuvo listo para el año 48, y era una motocicleta ligera, con un motor boxer de 2 tiempos y 2 cilindros, de 123 centímetros cúbicos y una potencia de 5 caballos de fuerza. Sin embargo, el pequeño motor boxer resultó ser caro. Un motor de esta configuración será más costoso que uno monocilíndrico o incluso que un bicilíndrico en línea, de volumen similar. El R10 no entró en producción y solo se fabricó un ejemplar. El modelo del renacimiento para BMW será el R24. La dirección de la empresa obtuvo el permiso de la Administración de Ocupación para fabricar una motocicleta. Solo se permitía producir un modelo de un solo cilindro. Esa fue una de las razones por las que el modelo R10 no se produjo en serie. Los entusiastas de BMW retomaron viejos proyectos. Basándose en el modelo anterior a la guerra R23, mejoraron el motor y para diciembre de 1948 ya estaban listos los primeros R24. Al año siguiente, la motocicleta alcanzó una producción de 10.000 unidades y 17.000. BMW tuvo mucha fortuna a fines de los 40, sobrevivieron a la crisis de la posguerra y entraron en mercados extranjeros, especialmente en el más grande, Estados Unidos. Y aquí no solo ayudó la perseverancia de la dirección y el trabajo de los empleados de la empresa. Frecuentemente, procesos de mayor escala suceden a nuestro alrededor. Durante la posguerra, Alemania Occidental implementa el Plan Marshall, lo que resulta en el llamado milagro económico alemán. Mirando detrás de escena, fue una jugada estratégica de Estados Unidos para crear una fuerza opuesta a la Unión Soviética. Alemania recibió inversiones financieras, condonación de deudas previas a la guerra y acceso de sus productos a mercados extranjeros. Y este proceso benefició a BMW y a muchas otras empresas. La economía estaba cobrando impulso, el bienestar de la población estaba creciendo, y precisamente por eso se explica el notable aumento en la producción de motocicletas. Por ejemplo, el modelo R25 que reemplazó al R24 a principios de los 50 se vendió en cantidades récord para la empresa. De la tercera generación del R25 salieron 47.700 unidades de la línea de producción. Poco a poco, la rigidez de las prohibiciones fue disminuyendo, y para el año 50, la compañía presentó el modelo R51-2 basado en el modelo de preguerra. Al año siguiente, fue reemplazado en la línea de producción por el R50 y uno de tercera generación. En 1951, se lanzó el modelo R67. Era similar al R51, pero con un motor de 600 cc, y un año después, los alemanes presentaron el modelo deportivo R68.
Aparentemente, tenía los mismos 600 cc, pero con una mayor relación de compresión y otras mejoras. El motor entregaba 35 caballos, permitiendo a la motocicleta alcanzar 160 km por hora, o como dicen los británicos, hacer una tonelada, es decir, 100 millas por hora. Al presentar en la Exposición Internacional de Motocicletas IFMA el modelo R68, preparado para participar en carreras de 100 millas, BMW declaró con confianza su regreso al círculo de los mejores fabricantes de motocicletas del mundo. En 1955, la línea de motocicletas pesadas BMW con motor Boxer experimenta un cambio importante. En los nuevos modelos R50, 60 y 69, presentados al público en la Exposición de Bruselas, en el 55 se utilizó un basculante para la rueda trasera en lugar de la suspensión de horquilla. Y en lugar de la horquilla telescópica delantera, también se usó un basculante con 2 amortiguadores. Esa suspensión delantera se llama Earls en honor a su inventor, el inglés Ernesto Earles. En BMW la usaron por una razón específica. Aunque era más pesada, evitaba que la moto se inclinara hacia adelante durante frenadas bruscas y también funcionaba muy bien en vehículos con sidecar. Esta solución permitió lograr una mejora significativa en la calidad del manejo del vehículo. De hecho, las BMW de finales de los 50 eran el estándar de referencia en manejo. El modelo más deportivo de la nueva línea, la R69, tiene un récord bastante interesante. Desde inicios del siglo XX, las carreras transcontinentales de costa a costa son populares en Estados Unidos. El 8 de junio de 1959, John Penton recorrió en una BMW R69 desde Nueva York hasta Los Ángeles en 53 horas y 11 minutos, superando el récord anterior por más de 24 horas. En ese momento, fue un resultado grandioso que sirvió como una excelente publicidad. Y además, desde el 54 hasta el 64, en los años 50, durante la posguerra en Europa, BMW producía bajo licencia el IZ, un motocarro tipo microauto que se hizo popular por ser relativamente barato y accesible. El cochecito fue creado en Milán por la empresa de fabricación de scooters y refrigeradores Iso SPA, dirigida por Renzo Revolta. Llamado IZ, que significa pequeño Iso, el automóvil tenía un diseño sorprendente y completamente poco convencional, que causó sensación en la exposición de Turín en noviembre de 1953. Gracias a su brillante debut, varias empresas quisieron fabricar la IZ bajo licencia. La IZ alemana estaba equipada con un motor de 250 cc modelo OR25 y en 1956 apareció una versión de 300 cc. ¿Y si ahora quieres salir? Sí, ya entendí cuál es el truco. La puerta está al frente, vamos para atrás. Está bien. ¿Y dónde está la reversa? No tiene. Poco a poco, Alemania también volvía a las carreras. En el primer lustro, después de la guerra, las BMW de 500 con compresor dominaban las carreras locales. A pesar de la devastación, los ingenieros mejoraron el modelo RC 255, instalaron un compresor de 2 etapas y componentes internos aligerados, lo que permitió aumentar la potencia de 60 a 80 caballos de fuerza. Georg Meyer, con esta máquina, ganó 4 veces seguidas el campeonato de Alemania en la categoría de 500 centímetros cúbicos, desde el 47 hasta el 50. En 1946, la Federación Internacional de Motociclismo prohibió la participación de motocicletas con sobrealimentación, cambiando el rumbo del motociclismo mundial. En 1951, Alemania se reincorporó a la Federación Internacional de Motociclismo, debiendo acatar la nueva normativa. BMW decidió hacer el motor RC 255 atmosférico, aumentando la relación de compresión a 10:1 y colocando 2 carburadores Amalfischer. Los ingenieros obtuvieron 45 caballos de fuerza del motor a 8.000 revoluciones por minuto. A pesar de regresar a la Federación Internacional de Motociclismo, inicialmente los alemanes no participaron en competencias internacionales. No fueron muy bien recibidos en Europa. Solo hasta 1953 prepararon máquinas para el campeonato mundial. Los ingenieros añadieron al motor atmosférico un chasis nuevo, un cuadro dúplex estilo Norton Featherbed, horquilla delantera airless de brazo largo y suspensión trasera de basculante. Aún así, ese año, la participación internacional de BMW se limitó al Tourist Trophy en la isla de Man, y esa también acabó en un abandono técnico. El modesto resultado no desanimó a los alemanes en absoluto, especialmente porque en el 54 lanzaron una serie de 24 motocicletas RS54. RS significa Rennsport.
y empezaron a experimentar con motores de fábrica, cambios en el conjunto cilindro-pistón, válvulas más grandes, recubrimiento de los espejos del cilindro en lugar de camisas e inyección directa de combustible Bosch, entre otros. Al final, lograron alcanzar 61 caballos de fuerza. Como la inyección funcionaba mal a medias revoluciones, en pistas complicadas se usaba una versión con 2 carburadores del orto, que desarrollaba 58 caballos de fuerza. La mejor temporada para la BMW individual fue en el año 56, cuando Walter Zeller obtuvo el segundo lugar en el campeonato mundial. Pero el verdadero destino del motor RS lo encontró en las carreras con sidecar. Al principio, la supremacía absoluta en este deporte pertenecía a los ingleses, que competían en motocicletas Norton. Pero en 1954, los campeones fueron los miembros del equipo de fábrica de BMW, Guillermo Noll y Fritz Kron. El 4 de octubre de 1955, Noll. En un aparato BMW especialmente construido, el sidecar era una tercera rueda encerrada en un carenado. Estableció 18 récords en la categoría de sidecars. La velocidad máxima que mostró fue de 280 km por hora. En total, los pilotos en motocicletas BMW con sidecar se convirtieron en campeones mundiales 19 veces desde 1954 hasta 1974. Tanto los miembros del equipo de fábrica como los pilotos independientes que usaban motores del modelo RC54, lanzado en 1954, tuvieron éxito. La compañía les proporcionaba nuevas piezas de repuesto con la condición de que devolvieran las usadas. A mediados de los 50, las compañías europeas de motocicletas enfrentaron una crisis. Esto se debió a la mejora del bienestar poblacional y la aparición de autos pequeños y accesibles. En Italia, el Fiat 500 se convirtió en el asesino de motocicletas. Así que, cada vez más personas preferían 4 ruedas en lugar de 2. Un techo te protege de las salpicaduras de los charcos y de mojarte la ropa. De hecho, en este periodo, se comenzó a abandonar masivamente el concepto de motocicleta con sidecar. BMW no pasó por alto esta crisis. En 1954, la compañía produjo 30.000 motocicletas. Pero para 1957, esa cifra era de menos de 5.500. A fines de los 50, BMW atravesaba dificultades financieras. Apenas logró evitar la fusión con Daimler-Benz gracias a una combinación de financiamiento de los hermanos Herbert Quandt y Harald Quandt, al creciente éxito de la división automotriz y a la venta de la división de motores de aviación. Para finales de los años 50, las motocicletas BMW estaban conceptualmente obsoletas, con cardán en un monocilíndrico. Disculpa, ¿Boxer? El motor de 2 cilindros fue rey en los 30, pero en los 50 dominaban los de 4 cilindros en línea en las carreras. ¿Sidecar? Con la creciente motorización de Europa Occidental, ya no era necesaria. Los cambios en el mercado de las motocicletas llevaron a que el último modelo monocilíndrico con cardán fuera descontinuado en el 67. En los años 60, varios motociclistas comenzaron a interesarse en modelos más deportivos. La R50 y la R60 de segunda generación, así como la R69S, fueron los últimos modelos a los que se les podía instalar un sidecar. BMW, en el segmento de las motocicletas, se centró en 2 aspectos. Primero, contaban con una amplia experiencia proveyendo vehículos a instituciones como el ejército y la policía antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde el modelo R51 comenzaron la producción masiva de vehículos policiales para diversos países de Europa y América. Y esos son contratos por cientos de miles de unidades, y eso es dinero garantizado para la empresa. La popularidad de las motocicletas BMW para la policía no solo se debía a su fiabilidad y apariencia representativa. La empresa equipaba totalmente los vehículos con lo necesario para el servicio: sirenas, luces, portaequipajes, defensas, pintura, etc. Firmamos el contrato bajo el principio de cualquier capricho por su dinero. Y vámonos. Gracias a este enfoque, durante toda la historia de BMW, sus motocicletas han servido en unos 150 países. El segundo punto en el que apostaron fueron los modelos potentes, dinámicos y al mismo tiempo confiables. En los años 60 aparecen la R50C y la R69C. También existía la R6010US específica para el mercado estadounidense, con horquilla telescópica. El motor de la 69, con un volumen de 600 centímetros cúbicos, desarrollaba 42 caballos de fuerza y era la motocicleta de producción en serie más rápida de BMW, alcanzando 175 km por hora. Este permitió a BMW consolidarse en los mercados internacionales.
Las Vejas no solo circularon por carreteras europeas, sino que también conquistaron autopistas estadounidenses. La prensa comparó esta motocicleta con un Rolls-Royce. ¿Creen que un alemán promedio, que acababa de reconstruir su ciudad tras la guerra, conducía un auto así? Claro que no. La mayor parte de las motocicletas fabricadas en los años 60 se enviaban a los Estados Unidos, allá donde hay dinero. Sin embargo, en otros continentes las motocicletas también se volvieron más comunes en las carreteras. Uno de los viajes más destacados, que sirvió como otra gran publicidad para la marca BMW, fue el viaje de Denny Liska en el modelo R60. En 1958, Denny compra una BMW R60 y a finales de julio del año siguiente se dirige a Alaska y comienza a viajar. Termina una parte de la ruta por Norteamérica, hace una pausa y ya en el 60 se va con su esposa a Sudamérica. En el 63-64, ellos van a Europa, donde recorren buena parte de ella desde Nordkap hasta Gibraltar, y después exploran completamente el continente africano. Al final, Denis y su dama recorrieron alrededor de 153.000 kilómetros. En esta BMW, hace falta decir el impacto que tuvo en la prensa y la publicidad que este viaje le dio a la compañía BMW. Así que, si están pensando en dar la vuelta al mundo, o incluso más de una vez, compren una BMW, el modelo R60. En el año 69, la línea de modelos fue completamente renovada con la serie que tenía el índice diagonal 5 al final. Constaba de 3 modelos, R50, R60 y R75, con capacidades de motor de 500, 600 y 750 centímetros cúbicos respectivamente. Los motores fueron rediseñados por completo en comparación con sus predecesores, y los cojinetes del cigüeñal se actualizaron de rodamientos de rodillos a lisos. El árbol de levas ahora tenía transmisión por cadena y estaba ubicado debajo del cigüeñal, en vez de arriba del motor, para reducir el centro de gravedad. Por primera vez se incluyó un arrancador eléctrico, aunque se mantuvo el tradicional pedal de arranque en la caja de cambios. El estilo de los primeros modelos incluía paneles laterales cromados y un tanque rediseñado. En 1973, el basculante trasero fue alargado, lo que mejoró la maniobrabilidad y permitió instalar una batería de mayor capacidad. La introducción de los modelos /5 coincidió con el traslado de la producción de Múnich a la nueva fábrica en Spandau, Berlín Occidental, en el lugar donde antes se encontraba la planta de motores de aviación de Siemens. Para entonces, la actitud hacia la motocicleta había cambiado significativamente. Ahora, en la mayoría de los casos, era un pasatiempo y una forma de ocio para las personas de sectores económicamente acomodados. Y la Serie 5 de BMW cumplía con todos los requisitos que se exigían a las motocicletas a principios de los años 70. El volumen de ventas aumenta y el modelo R75-5 se vuelve el más vendido tras el prebélico R12 en la línea de motocicletas con motor boxer. En el año 73, la división de motocicletas celebra su 50º aniversario, y ese año sale de la línea de producción la motocicleta número 500.000 de BMW. Además, en ese año, la quinta generación es reemplazada por la sexta. En la nueva línea, no hubo lugar para el motor de 500 centímetros cúbicos. Ahora, el modelo más pequeño era el de 600. Se mantuvo el de 750 y se añadió el modelo de 900 centímetros cúbicos, R90/6. Y su versión deportiva con un índice adicional. C significa deporte. Los dos últimos modelos fueron una respuesta a los cambios en el mundo del motociclismo. La Honda CB750 y la Kawasaki CA1 ya estaban en el mercado, estableciendo nuevos estándares para las superbikes. A los alemanes les disgustaba perder su posición en el nicho de las motos grandes y potentes. La tarea de fortalecer la posición de la compañía en los mercados, y en particular en el codiciado mercado estadounidense, fue asignada al director de ventas en Norteamérica, Bob Lutz, y Hans Muth, quien luego se hizo famoso como diseñador de la icónica Suzuki Katana. Como base para el nuevo modelo, utilizaron el R75, un motor boxer de 2 válvulas enfriado por aire, con una cilindrada de 745 centímetros cúbicos. Los muchachos decidieron aumentar la cilindrada a 900 cc, incrementando el diámetro del cilindro. El motor estándar del R90 desarrollaba 60 caballos de fuerza y en la versión deportiva, 67. Las motocicletas alcanzaban velocidades máximas de 187 y 200 km por hora respectivamente. Además, la imagen del nuevo BMW se destacaba entre otros modelos gracias a su diseño único. Se le había colocado un carenado tipo bikini al manillar,
dándole a la motocicleta un aspecto agresivo y deportivo. La pintura aerográfica inusual en los colores Daytona naranja y gris humo lo hacía reconocible en la carretera. Estos colores eran muy populares en esa época, cuando BMW producía principalmente motocicletas negras. En 1975 BMW eliminó por completo el pedal de arranque en todos sus modelos. Un año después surgió la séptima generación de la tecnología. Se presentó el modelo BMW R80/7 con un motor de 800 centímetros cúbicos y los modelos BMW R90/6 y BMW R90C fueron reemplazados por la serie R100/7, BMW R100C y BMW R100RC con un motor de 1 litro. La última tenía una estructura con carenado completo y podía presumir de una potencia de 68 caballos. Posteriormente, la línea R100 se ampliará con las versiones R100 Pony T, Touring, R100 On RT y R100 DCS, Classic Sport. A BMW le resultaba difícil competir con las agresivas y dinámicas tetracilíndricas japonesas, pero su ingeniería alemana conquistaba a los compradores con comodidad en viajes largos, confiabilidad y la elasticidad del motor, que ofrecía abundante par desde bajas revoluciones. En el 78 se presentaron dos modelos, por así decirlo, de nivel básico y medio, la R45 y la R65. La primera era una versión reducida de los modelos mayores, con un diseño más agresivo y anguloso. La segunda pertenecía a la clase media, basada en el chasis de la R80. La tecnología estaba orientada a los motociclistas principiantes. Los años 70 fueron normales para BMW, a pesar del creciente dominio de las motos japonesas de 4 cilindros en el nicho. La empresa estaba bien económicamente y decidió participar en carreras. En las competencias de carretera, el Boxer ya no daba resultados, por lo que se decidió enfocarse en la segunda dirección más popular, el off-road, en una motocicleta aligerada R75/5. Gerber Scheck ganó durante 3 años consecutivos, de 1970 a 1972, el campeonato de Alemania en la categoría de más de 500 centímetros cúbicos y obtuvo 2 medallas de oro en la famosa carrera Six Days en 1971 y 1973. En esos años, en las competencias off-road, ya dominaban las motocicletas ligeras con motores monocilíndricos de 2 tiempos. Pero, como resultó, las pesadas motocicletas alemanas con motores Boxer también tenían un potencial bastante bueno. En 1979, BMW gana el campeonato alemán de motocross. Esto se convierte en el inicio del exitoso camino de la marca en las carreras de rally de los años siguientes. A finales de los 70, crece la moda por todo tipo de competencias de rally. El rally más famoso en nuestros días, el Dakar, ocurrió por primera vez a finales de diciembre del 79 y principios de enero del 80. Inicialmente, existía la opinión de que en este tipo de carreras podía ganar una motocicleta de cilindrada media y con poco peso. Nadie imaginaba que los pesados elefantes alemanes con cilindros a los lados podrían competir exitosamente. Pero 4 victorias en el Dakar en los años 81, 83, 84 y 85 dicen lo contrario. En el año 80, BMW prácticamente inventó la categoría de motocicleta de doble propósito, o turismo enduro. La R80 GS fue desarrollada para BMW por el ingeniero Rüdiger Gutsche, un exitoso participante en las carreras internacionales de 6 días, quien competía en su especialmente modificada R75/5. GS significa Gelandestraße, que literalmente en alemán es fuera de carretera, carretera. En el 87, el índice empezaron a escribirlo sin la barra diagonal, y el significado cambió un poco. Ahora GS significaba Gelände-Sport, deporte todoterreno. También me he encontrado con una interpretación que suena como Gentleman Scrambler. Sin embargo, personalmente tengo dudas sobre ese término. Bueno, ¿está bien? La R80 GS fue equipada con un motor de 800 centímetros cúbicos con una potencia de 50 caballos. El motor fue tomado de la R80/7, pero se utilizó un recubrimiento de cilindros Nikasil, lo que permitió reducir el peso. A diferencia de las motos de carretera, este modelo tenía mayor distancia al suelo, suspensiones más largas y llantas todoterreno. Aquí debutó la suspensión tipo monolever. BMW ya había tenido éxito en competencias todoterreno y contaba con años de experiencia en los 6 días. Y no probar el nuevo modelo, además de no promocionarlo en algún evento grandioso, habría sido imperdonable. En el Rally París-Dakar del 81, la victoria fue para Hubert Ariol,
quien conducía una motocicleta R80 GS especialmente preparada. Al año siguiente, los bávaros cedieron ante Honda, pero ya en el 83 Ariol volvió a repetir su éxito en la versión de 870 centímetros cúbicos de la R80 GS. Gaston Rae ganó el Dakar en la R80 GS en 1984, y en el 85, la cilindrada del motor se incrementó a 1000 centímetros cúbicos y la potencia a 75 caballos, y Rae volvió a ganar. Fue un gran éxito que convirtió a la R80 GS en un bestseller. Los rallies fueron populares en los años 80, ¿y qué quería un motociclista común después de ver en la televisión imágenes de corredores enfrentando condiciones increíblemente difíciles, atravesando las arenas y los pedregales del Sahara? Él deseaba sentir, aunque sea un poco de esa adrenalina. Y para la gran mayoría, bastaba con salirse del asfalto hacia el primer camino de tierra para sentir la euforia y empezar a sudar por la espalda. Para los motociclistas más experimentados, este viaje tenía elementos de aventura y conducción no solo por carreteras públicas. Y para ayudar con esto, naturalmente, debía estar la BMW R80 GS. Después de todo, ganó el Dakar hasta 4 veces. BMW promocionó de manera muy astuta la novedad. La compañía ofrecía varios accesorios adicionales para la motocicleta, incluyendo un tanque de 32 litros en lugar de 19,5, con la firma de Gaston Rae. Asiento individual, escape de acero inoxidable, sistemas de equipaje y más. Esto implicaba que, por primera vez, un fabricante ofrecía al consumidor una moto lista para viajes y aventuras fuera de carretera directamente desde la fábrica. Y en 1984, en honor a sus victorias, la compañía lanzó una serie especial de la R80 GS París-Dakar de carretera. Estas motocicletas se distinguían por tener un tanque de combustible más grande al estilo de las motos de carreras. Se puede decir que este fue el tatarabuelo de las modernas GS con el apellido Adventure. De 1980 a 1987 salieron de la línea de producción 21.860 motocicletas de este modelo, y así comenzó la línea GSO de BMW. Hasta ahora, el segmento de las grandes enduro cómodas para viajes sigue siendo una de las piedras angulares del negocio de motocicletas de BMW. En el 86, a la R80 GS se unió la R100 GS con un motor de 1 litro, y en el 87, en lugar de la R80 GS, apareció la R65 GS. Para el año 2009, BMW había producido 500,000 de motocicletas de la serie GS. Eso fue un éxito. Esto se debe al meticuloso trabajo de los mercadólogos de BMW, quienes promocionaron exhaustivamente la asombrosa motoneta para conquistar los mercados mundiales. También fomentaron la tecnología y acontecimientos externos. ¿Qué decir de los viajes de Ewan McGregor y Charlie Burman, cuidadosamente documentados en la serie Long Way Round? Y esa pareja viajaba en una R1150 GS. Antes de iniciar el proyecto, el equipo debió elegir entre firmar un contrato con BMW o KTM. Eligieron la última opción, pero meses antes del inicio, KTM se negó a colaborar, alegando que era imposible superar la ruta en Siberia. Al final, se firmó un contrato con BMW para proporcionar 3 R1150 GS, que fueron modificadas para cumplir exitosamente con la tarea. A las otras marcas solo les quedaba alcanzar a BMW y tratar de obtener una porción de este nicho de motos. En el mundo de las motos de carretera, BMW anticipaba cambios. La presión de las motocicletas japonesas aumentaba, especialmente en el segmento de motos de carretera y deportivas. A mediados de los 70, BMW incluso consideró equipar sus nuevos modelos insignia con un motor boxer de 4 cilindros. Pero para 1975 la motocicleta Honda Goldwing 1000, con un motor de esa configuración, ya había debutado ante el público. De todos modos, una máquina similar de BMW habría parecido inferior. Tuvieron que archivar los planos y buscar otras formas de resolver el problema. En 1977, el ingeniero José Fritzenberger, de 28 años, construyó un prototipo de motocicleta con un motor en línea de un Peugeot 104 colocado longitudinalmente. Pero este invento no satisfizo al equipo de ingenieros, ya que la motocicleta con motor de automóvil resultaba extremadamente pesada y difícil de maniobrar. A principios de 1979, Eberhard Sarfert lideró BMW Motorrad y rápidamente comenzó a trabajar en el proyecto con su equipo. Al grupo de 250 personas se le asignó la tarea de desarrollar un motor con una potencia no menor a 90 caballos de fuerza y manteniendo la eficiencia de combustible al nivel de los competidores. Para ello, se descartaron los carburadores en favor de la inyección Bosch y se eligió un diseño de culata con 8 válvulas y 2 árboles de levas.
pensando en la futura posibilidad de 16 válvulas. Gracias a estos esfuerzos, en el 82, en la exposición de París, debutó el modelo BMW K100, una motocicleta en la que BMW por primera vez se alejó del concepto de motor boxer en favor de algo nuevo. El motor estaba ubicado longitudinalmente en el chasis y yacía de lado. El cigüeñal estaba a la derecha y los cilindros miraban hacia la izquierda. Para mantener una longitud aceptable del motor, y en consecuencia, la longitud de la motocicleta y la distancia entre ejes, el diámetro de los cilindros se redujo a 67 mm y la carrera del pistón era de 70 mm. El motor servía como elemento estructural del cuadro para aligerar la construcción. Tanto el K100 de carretera como el deportivo turístico K100 RS, que apareció un año después, se veían muy modernos para principios de los años 80. Con el nuevo motor, los alemanes igualaron las características de los japoneses. Incluso sacaron un anuncio donde los descendientes de los samuráis se asombran por un ladrillo volador. El K100 tenía las siguientes características: potencia de 90 caballos de fuerza, peso en vacío de 239 kilogramos, velocidad máxima de 220 kilómetros por hora y aceleración de 0 a 100 en 4,3 segundos. Más que bien, pero no era lo suficientemente deportivo ni lo suficientemente turístico. Por eso, el modelo básico no tuvo éxito en el mercado, pero la versión K100 RS se convirtió en un éxito de ventas. Ya en 1984 se vendieron más de 30.000 motocicletas de la serie K. El K100 incluso recibió su apodo de ladrillo volador, por la inusual ubicación del motor integrado en el chasis. En 1985 se añadió el BMW K70 y 5 como modelo de entrada. La 75 tenía un motor de 3 cilindros en línea de 750 cc. El primer motor BMW con eje de balanceo. En 1989, el modelo K100 fue modernizado, aumentando su potencia a 100 caballos de fuerza al reemplazar la culata de 8 válvulas por una de 16 válvulas. Además, se reemplazó la suspensión trasera monolever por la suspensión paralever, brindando mayor comodidad y maniobrabilidad al motociclo. A finales de los 80, la paralever se vuelve el sello distintivo de las motos BMW. Y en 1993 aparece la suspensión delantera telelever en la construcción de las motocicletas. En los años 80, varios ingenieros trabajaron en la búsqueda de la suspensión óptima para motocicletas. Desarrollos similares existían en Italia, como los Moto Guzzi, por ejemplo, y dispositivos parecidos al telelever fueron creados por el francés Claude Fior y el escocés Norman Hossack. BMW utilizó específicamente los desarrollos de Hossack. En el año 88, BMW presentó el modelo K1, el primer aparato deportivo después de una larga pausa en la producción. La motocicleta tenía un carenado completo y un diseño audaz, pero el aumento de peso en la construcción no la hacía una gran amenaza en las carreteras. Y la aparición en el año 92 de una motocicleta como la Honda Fireblade puso fin a la K1. Después de que la serie K100 quedó moralmente obsoleta, en el año 92 fue reemplazada por la serie K1100, con un motor de mayor cilindrada que seguía entregando los mismos 100 caballos de fuerza limitados por la ley. El 18 de marzo de 1991, BMW fabricó su motocicleta número 1.000.000. Resultó ser una K70 y 5 RT que fue entregada solemnemente al senador de Berlín para asuntos de economía y tecnología. En la lucha por la pureza del medio ambiente, BMW, el primer fabricante de motocicletas, ofrece desde 1991 un catalizador de 3 vías con regulación de emisiones. Los 90 innovaciones siguen. Para entonces, las motos BMW ya tenían sistema antibloqueo de frenos, finalizando con los modelos R80 y R100. La refrigeración del motor se realizaba exclusivamente por aire. Estos motores, en ciertos círculos, se conocen precisamente como airhead. En el 92-93 aparece un motor de 1.100 centímetros cúbicos con refrigeración aire-aceite, el llamado oilhead. Sin embargo, tanto la R80 GS como la R100 GS con refrigeración por aire seguían en producción, hasta el año 97, cuando apareció la serie BMW R850. Desde los 80, BMW creó varias versiones de motocicletas basadas en una sola plataforma. Por ejemplo, consideremos el 1100 Opposite. Existía la versión de carretera R Tour Enduro o la motocicleta de doble propósito GS. 2 discos RT Sport S. En el año 93, después de una larga pausa, aparece el modelo monocilíndrico F650 ST Strada. También fue la primera motocicleta BMW con transmisión trasera por cadena.
Un año después apareció la versión F650 Funduro. La tecnología fue creada en conjunto con la empresa italiana Aprilia, por eso el F650 se parece mucho al Pegaso 650. La motocicleta surgió en respuesta a la popularidad de las monocilíndricas de media cilindrada en los 92.000 y para ampliar la gama de productos. Desde el año 2000 hasta el 2007 se produjo el modelo BMW F650 GS en 3 versiones: Enduro, Dakar y Motard. En 1997 BMW incursiona en el segmento de cruceros con el modelo R1200C. Esta motocicleta no es una copia de los modelos americanos. Tiene un diseño propio y representa la interpretación de BMW del tema de los cruceros. A finales de los 90 se presentó el Boxer de 1150 centímetros cúbicos y la correspondiente línea de motocicletas. Los motores en línea de BMW continuaron evolucionando. Las motos de la serie K1200 LT, fabricadas de 1998 a 2009, fueron las últimas de BMW con un motor de 4 cilindros colocado horizontalmente de lado. Posteriormente, las motocicletas BMW Serie K comenzaron a equiparse con un nuevo motor en línea de 1200C, ahora colocado transversalmente al cuadro e inclinado 55 grados hacia adelante. Las ventas de BMW Motorrad crecían cada año. A principios de los 90, esta cifra era de alrededor de 30.000 motocicletas al año, y cerca del año 2000 aumentó 3 veces, hasta 90.000. Mientras los ingenieros trabajaban en el motor R259 que reviviría la línea de Boxers, sí, ese mismo Boxer 1100, con enfriamiento por aire y aceite, también se estaba desarrollando un motor completamente diferente y un modelo de la clase Superbike. En 1990, el ingeniero jefe de motores de BMW, James Yage, y su equipo empezaron a desarrollar un Boxer de carreras con enfriamiento líquido, accionamiento desmodrómico de válvulas y 1 litro de cilindrada. La tarea era ambiciosa: irrumpir en el World Superbike después de más de 15 años de ausencia en las carreras de carretera y darles una paliza a todos, incluyendo a Ducati con su Elwin. Así nació el prototipo BMW R1 Boxer. En 1992, la máquina estaba lista. Los ingenieros voltearon el motor para evitar que las tapas de las válvulas tocaran el asfalto en curvas pronunciadas. Se fabricó por encargo un chasis de aluminio tipo Delta Box con carenados de fibra de carbono. La motocicleta pesaba 160 kilogramos en seco. En 1992 comenzaron las pruebas sin movimientos. Al principio, el motor producía 132 caballos de fuerza y luego 140. Sin embargo, según los creadores de la R1 Boxer, la motocicleta era algo pesada. Y para poder ganar carreras con seguridad y no conformarse con el 7º u 8º lugar, era necesario aumentar la potencia en 15 o 20 caballos más. La velocidad máxima era de 280 km por hora. Debido a su gran anchura, la motocicleta luego chocaba con el flujo de aire y dejaba de acelerar. A finales del 92, la dirección de BMW consideró que todas estas complicaciones alrededor del motor Boxer ya no eran viables y el programa fue cancelado. El único prototipo de la BMW R1 fue enviado a almacenamiento en Múnich. La segunda motocicleta, muy interesante, pasó de prototipo a producción en serie. A mediados de los 2000, los alemanes de BMW se propusieron crear la Hard Enduro perfecta, capaz de competir de igual a igual con la KTM austriaca y las 4 japonesas. La nueva motocicleta debía mejorar el prestigio de la marca en competencias todoterreno. En 2007, BMW compró la marca Husqvarna a MB Agusta. A pesar de la amplia experiencia de estos últimos en el diseño de enduros ligeros y potentes, BMW decidió seguir su propio camino. Así nació la motocicleta G450X. En esta máquina se aplicaron soluciones técnicas poco convencionales. Tanque de combustible debajo del asiento, combinación del eje del basculante con la estrella motriz, eliminando el aflojamiento o tensión de la cadena durante el funcionamiento de la suspensión. El cuadro de la motocicleta era inusual, con el embrague ubicado en el cigüeñal del motor, en lugar del eje primario de la caja de cambios. En resumen, los ingenieros de BMW se esforzaron por crear el enduro perfecto. Sin embargo, la G450X tenía una serie de problemas iniciales y los pilotos se quejaban de un manejo peculiar. Al final, el modelo no ganó mucha popularidad y su producción se detuvo en 2010. No obstante, las soluciones aplicadas en esta moto se integraron en la tecnología posterior de BMW. En particular, el tanque de combustible debajo del asiento se puede encontrar posteriormente en los modelos de la serie F.
En 2008, la familia F recibe un motor con una configuración inédita para BMW, un motor bicilíndrico en línea. Surge la familia F800, que en nuestra era moderna evoluciona a la F850 y después a la F900. Todo esto para seguir la tendencia del mercado de motocicletas. En los 2000 BMW incluso probó suerte con los scooters. Al mismo tiempo, la compañía presentó un único modelo bastante atípico, el BMW C1. La intención de BMW al crear el C1 era poner a los conductores de autos en este scooter en las calles urbanas congestionadas. La idea era ofrecer la agilidad y la capacidad de maniobra de una moto, pero sin muchos de los peligros o problemas asociados. El C1 era un scooter cerrado que ofrecía al usuario condiciones adicionales de seguridad y protección contra las inclemencias del tiempo. El conductor se sentaba en un asiento tipo automóvil con cinturón de seguridad de 4 puntos. Presentado en el año 2000, este scooter estuvo disponible en toda Europa, pero las ventas fueron decepcionantes y el C1 fue descontinuado. En 2002. En 2009, la versión eléctrica C1E fue presentada como un concepto. Para el 2004, el motor boxer de 2 cilindros había evolucionado. Apareció la serie de motocicletas R1200. Seguía siendo el mismo motor Oilhead, pero con una cilindrada aumentada a 1170 centímetros cúbicos. Y durante bastante tiempo, BMW no modernizó mucho este motor. Solo hasta 2013 lo cambiaron a un sistema de enfriamiento por líquido. A fines de los 2000 se actualizó la línea de modelos K. Para el 2008 o 9, el motor de 4 cilindros en línea aumentó su cilindrada hasta 1300 centímetros cúbicos. Y un par de años después, en 2011, a la serie K se le añadieron 2 modelos turísticos de 6 cilindros, BMW K1600 GT y BMW K1600 GTL. La primera, Grand Tourer. La segunda, Lux Tourer. En los 2000, pese al fracaso del modelo R1 a inicios de los 90, la idea de crear una verdadera superbike nunca abandonó a los directivos e ingenieros de BMW. Y un paso importante en ese camino fue la línea de motocicletas HP2. Tomaron como base el Boxer 1200 y alrededor de él construyeron 3 modelos de motocicletas. La HP2 Enduro se produjo de 2005 a 2008, la HP2 Megamoto de 2007 a 2010 y la HP2 Sport de 2008 a 2012. Los 2 primeros modelos fueron recibidos por el público con relativa frialdad, pero la versión Sport recibió muchos elogios. El jefe de proyecto de la H2 Sport, Gerhard Lindner, fue piloto en el pasado y tenía una idea muy clara de hacia dónde debía ir el desarrollo de la HPU. El objetivo era más ambicioso que nunca: crear la motocicleta con motor boxer más rápida y avanzada de toda la historia. Lograron crear una máquina de 199 kilogramos con una potencia máxima de 133 caballos de fuerza. Hasta el año 2018, este motor seguía siendo el boxer más potente de BMW. El objetivo principal del HP2 Sport no eran las altas ventas. Antes de crear una superbike real, era necesario probar varias tecnologías. Además, tras crear el HP2, el equipo de ingenieros estaba muy animado. En Múnich, en abril de 2008, BMW presenta un modelo deportivo que puede competir de igual a igual con las mejores motos deportivas del mundo. Es la S1000RR. La producción del litro comenzó en 2009. Las características dinámicas de la S1000RR resultaron ser excelentes gracias al motor más potente de su clase, 193 caballos de fuerza, y a partir de la tercera generación, que apareció en 2015, 199 caballos. Ese potencial resultó ser suficiente para acelerar de 0 a 100 en 3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 299 km por hora. En la prueba comparativa Master Superbike de 2010, la motocicleta recorrió 1 kilómetro desde 0 en 18 segundos y medio, alcanzando 285 km por hora. La carrera de 1/4 de milla se completó en 10.1 segundos, con una velocidad final de 235 km por hora. La revista alemana Motorrad comparó las motos deportivas más potentes de 1 litro, y la S1000RR resultó ser la motocicleta más dinámica, alcanzando los 305 km por hora y acelerando de 0 a 200 km por hora en 6,9 décimas de segundo.
De esta manera, la BMW S1000RR superó en velocidad a todas las motocicletas de producción masiva hasta el año 2010. Ya en 2009, la BMW S1000RR participaba en el Campeonato Mundial de Superbike. Unos años después, una versión más especializada de la S1000RR para carreras recibió el índice caballos de fuerza 4 y en septiembre de 2020 presentaron la más avanzada M1000RR. La máquina estaba pensada originalmente exclusivamente para carreras, pero aún así la motocicleta fue autorizada para circular por vías públicas, la llamada homologación. Por cierto, este es el primer modelo de motocicleta de BMW cuyo nombre lleva el prefijo M, que es más común en los autos. De hecho, es una versión significativamente mejorada de la S1000RR. El motor modificado presume una potencia de 212 caballos de fuerza. Se realizaron mejoras y modificaciones significativas en las suspensiones y el sistema de frenos, y el carenado recibió alerones especiales que aumentan la carga aerodinámica. En el año 14 apareció la S1000XR, un modelo, digamos, crossover, construido sobre la base de un motor ligeramente reajustado del Sportbike. Las ventas de BMW siguieron en aumento en el nuevo milenio. En 2010 se vendieron 98.000 motocicletas y para 2016 145.000. Al mismo tiempo, la serie R representó el 53.6% de todas las motocicletas BMW vendidas en 2016. El absoluto campeón entre los modelos fue la R1200 GS, con el 17% de todas las motocicletas BMW. Cerca del final de la década de 2010, BMW presentó un nuevo motor Boxer de 1.250 centímetros cúbicos. Su aparición se debió al hecho de que los competidores no se quedaban quietos, especialmente en el segmento de las grandes Touring, Enduro. Y el buen y viejo R1200 GS, para ese momento, ya empezaba a quedarse atrás en cuanto a potencia y par motor frente a muchos de su clase. Así apareció el R1250 GS y la versión de carretera RT. De hecho, en 2024, siguiendo esta misma tendencia, apareció el modelo 1300 del Ganso. Más potencia y torque, menor peso, diseño renovado y una caja de cambios automática opcional. Vale la pena mencionar por separado el modelo R18. Este es el segundo intento de BMW, tras la R1200C, de entrar al mercado de los cruceros pesados. La R18 apareció en 2020 y este modelo fue equipado con el motor Boxer bicilíndrico más grande de la historia, 1.8 litros. La potencia de salida es de 91 caballos de fuerza. El par máximo es de 158 Nm y en el rango de 2 a 4.000 revoluciones por minuto siempre están disponibles más de 150 Nm. El último año han circulado rumores sobre el desarrollo del modelo R20, un crucero con un motor de aún mayor cilindrada. Como pueden imaginar, la cilindrada es de 2 litros. Es complicado analizar los modelos recientes en el contexto histórico, pues son muy nuevos para ello. Y solo con el tiempo quedará claro qué tan exitoso fue cada diseño, tanto técnica como comercialmente. La empresa BMW avanza con confianza. Amigos, aquí concluye mi relato. En este episodio, analicé la fascinante historia de las motocicletas BMW de la manera más detallada posible. Esta historia es realmente interesante. En ella hubo suerte asombrosa, grandes fracasos, servicio, puro mal y el deseo de los ingenieros de crear una motocicleta excelente. BMW ha experimentado altibajos, roto récords y vivido historias fascinantes a lo largo de su trayectoria. Y espero que ahora sepan un poco más sobre esta marca de motocicletas. Episodios como este requieren mucho trabajo de mi parte, y todo esto lo hago solo, pero gracias a su apoyo, gracias a sus vistas, reacciones, suscripciones, compartidos, comentarios, donaciones y demás. Así que, si les gustó este material, no duden en apoyar mi trabajo. Estuviste en el canal Crashmoto, hasta la próxima.